muchos temas. Si Doc, bien no una todos van preguntita, a ser ¿puede del ser? segundo parcial. ¿Sí? ¿Escucho, Daniel? ¿Va a ser la misma metodología el parcial que el primero, verdad? ¿Y hoy no lo plantearon en la clase? Uy, la verdad Hoy no tenían escuché tutoría. porque me siento al fondo del Hoy aula. Ay, tenían no, y no tutoría. me queda la tutoría, no pude. Bueno, eso es tema pretoría. La verdad que el titular es quien les puede dar la certeza de cómo va a ser el parcial. Sí, yo les puedo decir que obviamente va a ser escrito. Eh, no sé cuántas preguntas y demás, no tengo idea porque no estoy abocada a la confección del parcial, así que lo que les puedo decir, no les voy a decir honestamente lo que no estoy en conocimiento, pero sí, obviamente va a ser escrito. No sé por ahí algún compañero que estuvo hoy, si escuchó algo. Yo no estuve presente hoy en el momento del desarrollo del práctico. Doc, yo le pregunté y nos dijo que posiblemente no me aseguró que haya un caso para resolver algunas preguntas y como estuvimos dando documentos, va a entrar receta y toda esa cuestión para que nosotros elaboremos una para que resolvamos. Sí, en años anteriores se ha dado supongo que es similar a cuando el doctor Maidana les explicó las partes de una receta, las partes de un certificado, y como tienen ustedes también en la guía de estudio, seguramente se les va a plantear algún caso. Estos temas ya van a ser temas del último parcial, pero que no falta tanto, no tengo acá el cronograma a mano, pero en poco tiempo ya lo van a rendir, así que vayan leyendo. Obviamente ahora lean lo del segundo parcial con los distintos contenidos que les vamos dando. Muy bien, voy a apagar mi cámara porque mi internet cuando quiere anda y cuando no quiere, no quiero que se me corte. Bueno, ustedes me dicen si pueden visualizar correctamente el Power, la presentación. ¿Se ve? Sí, Doc, se ve bien. Super. Bueno, me avisa por ahí si se corta, porque hoy está la internet está medio volátil. Bueno, la clase que les voy a dar hoy es sobre estomatología forense, ¿sí? Esta forma parte de la odontología forense, que como ya vieron en la clase, en las primeras clases que tuvieron, les habíamos explicado que nuestra unidad curricular tiene como dos aristas, que una parte es la odontología legal y otra parte es la odontología forense. Lo que tiene que ver con la odontología forense precisamente es cuando todos aquellos conocimientos o disciplinas propias de la odontología de alguna manera se emplean o se utilizan en auxilio, ¿sí?, de la justicia, generalmente para resolver distintos casos que pueden ser juicios a nivel civil, a nivel penal, a nivel familia inclusive, y también muy importante, que está casi siempre relacionado con la parte penal, en lo que tiene que ver con la identificación, ¿sí? La doctora Blanco, la clase pasada que habían hablado de criminalística, también les dio en una clase, en esa misma clase, les habló de qué es la identificación, qué es la identidad, y son todos conceptos que ustedes tienen que entender para poder de alguna manera comprender cuál es la importancia y la utilidad que tiene la estomatología forense. Que vamos a ver qué es en sí la estomatología forense. Va a ser una rama o una disciplina propia de la odontología y que lo que va a hacer es aplicar todos aquellos conocimientos estomatológicos para examinar, valorar y presentar indicios bucodentales en auxilio o en interés de la justicia, ¿sí? En este caso, un juez o los abogados eh, piden el auxilio de un profesional odontólogo que actúa como un perito, ¿sí? Y que va a realizar, aplicando
diferentes técnicas, que las vamos a ver ahora, distintos procedimientos y métodos para poder tratar de lograr discernir algún conflicto y, más que nada, tratar de llegar a identificar a un sujeto, que puede ser una persona viva, puede ser un cadáver, o incluso el perito puede trabajar sobre algún resto, un resto óseo, o incluso una pieza dentaria solita que se encuentre en algún lugar del hecho, y puede llegar a identificar distintas cuestiones, como van a ver ahora más adelante, que tienen que ver no solo con la identidad del sujeto, que sería el objetivo primordial de estas técnicas, sino a veces no se llega a identificar o determinar particularmente la identidad de una persona, pero sí se puede estimar, por ejemplo, la edad aproximada, la estatura, el género biológico, si es femenino o masculino, y distintos caracteres que todas estas técnicas, mediante su aplicación, son de gran utilidad, ¿sí? Y que los conocimientos van a ser propios del odontólogo. Ahora, la identificación estomatológica, ¿sí?, son aquellos procedimientos que se realizan aplicando un método científico, porque son una serie de pasos que son secuenciales, son ordenados, ¿sí?, para aplicarlos sobre personas vivas, sobre sujetos fallecidos, sobre cadáveres completos o restos parciales, también llamados restos cadavéricos, y que se ven involucrados en algún proceso judicial, con el objetivo de establecer la identidad, ¿sí?, llegar a saber de quién se trata, quién es esa persona, o quién es ese cadáver, o a quién pertenece ese resto cadavérico que se encuentra en algún lugar de derecho que tiene que ver con un determinado proceso que la justicia está tratando de resolver. Generalmente esto pasa en aquellos lugares, por ejemplo, donde hubo un robo, donde hubo un asesinato, donde hubo algún hecho relacionado con alguna violación, ¿sí? Son múltiples los delitos en los cuales el conocimiento del odontólogo es requerido. Si bien por ahí lo más común es que esté un perito criminalista, que por ahí para la identidad lo más fácil o lo más útil es realizarla a través de qué huella. Les parece a ustedes que ya la vieron con la doctora Blanco. ¿Cuál sería la técnica más empleada para establecer la identidad? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿De alguna película, aunque sea que hayan visto, si no se acuerdan la clase de la doctora? ¿No se les ocurre? La huella digital. La Las huella. huellas digitales, claro, son las más sencillas y las que casi todas los países tienen como una base de huellas, un registro de huellas digitales. Pasa que a veces hay determinados hechos que ocurren bajo algunas condiciones donde puede haber una ausencia de estas huellas. ¿Por qué les parece que puede pasar que estas huellas digitales o dactilares se pierdan? ¿Qué puede haber pasado para que no Quemaduras, existan por esas ejemplo, huellas? doctora. Por ¿Qué ejemplo, en más? algún incendio, Ujú. ¿sí? ¿Qué más? Grandes descomposiciones cadavéricas. También. Se pierden, ¿sí? ¿Qué otro tipo? Por ejemplo, imagínense algún cadáver que se encuentra en el agua, por ejemplo, ¿sí? Un ahogado, o que estaba en inmersión y eso sufre una descomposición rápida. Generalmente las huellas digitales, si bien son una técnica muy utilizada, bastante sencilla de obtener y de hacer un cotejo, que hoy en día ya es todo computarizado y digitalizado, también son muy fáciles de que esta parte, las extremidades,
se alteren por distintos agentes que pueden ser físicos, como el fuego, que es el calor, el agua, o agentes químicos, ¿sí? La misma descomposición las altera, entonces hay que recurrir a otro tipo de reparos anatómicos, y ahí nos encontramos con la importancia de la odontología en la identificación. ¿Y esto por qué? Porque la boca en sí, el área bucodentomaxilar, la podemos considerar como una zona, se la suele decir, de reparo. ¿Esto qué significa? Está muy protegida por músculos, por huesos, y a su vez tiene estructuras y características que forman patrones morfológicos que van a ser singulares en cada individuo, como pueden ser las características de la dentición, como pueden ser las huellas dejadas por los surcos de los labios, como pueden ser las arrugas palatinas. También vamos a ver que hay determinadas observaciones que pueden hacerse para determinar la edad a través de la angulación del ángulo goníaco, de la rama ascendente, del maxilar inferior, la posición del agujero mentoniano también va a variar con la edad. Son un montón de estructuras y de características anatómicas, histológicas, que hacen a que en sí la cavidad bucal tenga una fuente muy grande de información. Obviamente que hay que contar con los conocimientos apropiados y aplicar los métodos correctamente para que, mediante estas técnicas estomatológicas, pueda lograrse la identificación de un sujeto, ¿sí? Ahora vamos a ver igual cuáles son esas técnicas. Otra cosa muy importante, y que es como la estrella de la cavidad bucal, es que tenemos un tejido que es el más duro de todo el organismo. ¿Qué tejido es? Me imagino que ustedes lo saben. ¿Cuál El es? esmalte, la superficie, las piezas dentales. Claro, la superficie del esmalte, las piezas dentarias, es una superficie sumamente dura por la composición química que tiene, y puede resistir la acción de muchos agentes físicos, químicos, biológicos, y permanecer inalterable, ¿sí? Así que, como les digo, teniendo los conocimientos adecuados e implementando correctamente las distintas técnicas que tienen cada una su propia metodología, es posible auxiliar a la justicia y lograr la identificación de una persona que puede estar viva o puede ser un cadáver, ¿sí?, que se encontró y que se está tratando de determinar de quién se trata, ¿sí? Históricamente, hubieron distintos casos. Yo les voy a nombrar muy por arriba, ustedes lo tienen un poquito más desarrollado en la guía de estudio. Hay casos como que son emblemáticos para los que estudiamos la parte de la odontología forense, que utilizaron la observación y el estudio de la condición dentaria, la existencia o ausencia de piezas dentarias, el alineamiento, existencia de restauraciones, de aparatos de prótesis, etcétera, para poder identificar, ¿sí?, a las personas, por supuesto que en auxilio siempre de la justicia. Yéndonos a casos muy antiguos, hay uno que es que lo estudian todos aquellos que se especializan en la parte de odontología forense, que es el caso del emperador Claudio, que tenía, por supuesto, tenía su esposa, pero tenía un amante. Entonces, la esposa se entera de esta situación y con sus guardias manda a encontrar y a matar a esta señora que tenía el puesto de amante, y luego la misma, una vez que la asesinan, es encontrado su cadáver y se logra identificar que se trataba de esta persona, porque tenía unas características muy peculiares en su dentición en lo que se refería a la tonalidad de sus dientes
y a una maloclusión muy notable y que sirvió en aquella época antigua, y si ustedes se ponen en contexto teniendo una muy rudimentaria condición, digamos, para poder hacer estos tipos de emplear este tipo de técnicas, con una simple observación de estas características singulares, se pudo identificar a una persona que había sido asesinada. Después tenemos el caso del Bazar de la Caridad, que esto ya les había comentado un poquito el doctor Monzón en alguna de las primeras clases, donde en Francia, en el año 1897, ocurrió un incendio en lo que sería un local comercial, que en ese momento se llamaba un bazar, donde había muchas personas dentro. Fallecieron así cerca de 130 personas, y que fueron identificadas en su mayoría a través de las distintas denticiones y el estudio de sus características bucodentales, y esto fue llevado a cabo por ese señor que tienen ahí en pantalla, que era un doctor cubano llamado Oscar Amoedo, y que él estaba, si bien era médico, estaba muy interesado en la parte de la que sería lo que hoy conocemos como la odontología forense, y que fue junto con otros profesionales quien se encargó de realizar estas identificaciones mediante la observación de las distintas denticiones de los cadáveres que estaban quemados, estaban con mucha destrucción. Por lo tanto, esta era como los únicos reparos anatómicos que tenía para poder identificar. Y escribió un libro, que es como el tratado más antiguo de la odontología legal, que se llamó El arte dental en la medicina legal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que como les dije en la introducción de la clase, todas las características bucodentomaxilares son tan propias de cada individuo, tan singulares y tan diferentes entre unos y otros, que son muy útiles mediante su estudio y la aplicación correcta de las técnicas, y por supuesto teniendo los conocimientos adecuados, poder identificar, ¿sí? Siempre, como van a ver en las técnicas que yo les voy a explicar hoy y que va a continuar la doctora Belén Blanco en la próxima clase, van a ver que la mayoría de estas técnicas se basan en la comparación o cotejo. ¿Y qué se va a comparar? Se va a comparar el registro actual que uno tiene, ¿sí?, que uno está evaluando, estudiando, con algún registro previo, ¿sí?, que exista de esa misma persona y que se presuma que se trataría de ese sujeto que se está tratando de establecer la identidad, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo así muy básico. Se encuentra, si ustedes ven las noticias, muchas veces, por ejemplo ahora, salió la noticia, no sé si escucharon de este femicidio que ocurrió en Córdoba. ¿Escucharon el caso? De esta persona uruguaya que mató a la que era su exmujer, a la suegra, y aparentemente habría asesinado a un remisero, a un conductor de Uber. ¿Escucharon el caso o no? ¿Están al tanto o no? Sí, doctora. Bueno, supongamos que saben que está desaparecido este conductor de Uber, ¿sí? Está desaparecido. Se hace la denuncia, la policía empieza a investigar, hoy disponemos de cámaras, de señales de celular y demás para más o menos rastrear los últimos movimientos de esta persona, y todo esto ya estoy yo dando un ejemplo que lo estoy inventando basándome en este caso. Supongan que se encuentra un cadáver de un sujeto masculino, ¿sí?, por ahí que no tiene tanta destrucción, pero que se puede ver que fue encontrado al costado de una ruta donde se presume que formaba parte de los últimos recorridos o lugares donde estuvo esta persona desaparecida, y entonces a ese cuerpo que se encuentra se lo somete a estudio. Obviamente que en este caso donde no hay una destrucción posiblemente tan importante, se va a proceder a hacer un análisis de huellas digitales, pero supongamos que se trata de un cuerpo que pasó un tiempo y está ahogado. Entonces, la misma destrucción del agua, de la fauna biológica acuática, destruye el cuerpo. Entonces se hace un análisis a través de las técnicas de identificación estomatológica. Ahora vamos a ver cuáles son, pero como les digo, la mayoría se basa en el cotejo. Entonces, todo lo que el perito
observe en ese cadáver que se encontró y que se presume se trataría, como el ejemplo que yo le estoy dando de este conductor de Uber, se va a requerir registros dentales, historia clínica, odontograma, radiografía, fotografías que se hayan tenido en vida de quien se cree que se trataría este cadáver y se compara. Se compara lo pre-mortem, ¿sí? Lo que ya existía y se pueda disponer, con lo post-mortem, que es lo que se estudió, se registró y se está estudiando de este cadáver encontrado. Siempre es la comparación, el cotejo, si se encuentran o no similitudes de varios registros, ¿sí? De varios estudios que se hagan, y en base a eso se puede determinar o no la identidad. ¿Quedó claro lo que se trata del cotejo comparación? ¿Sí o no? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, porque nadie me contesta, no sé si están en Narnia o me están escuchando, pero a mí me interesa que entiendan, porque ahora vamos a dar cada técnica, son distintas, estudian reparos distintos, tienen sus propias peculiaridades, pero todas se van a basar en la comparación de un registro previo que se tenga, ¿sí? Y un registro actual, que es de lo que se está analizando en el momento mediante esta técnica. Van a ver que hay 7 diferentes técnicas, nosotros vamos a dar todas hoy, menos keiloscopía y palatoscopía, que los van a dar con la doctora Belén Blanco la próxima clase, que se basa la keiloscopía en el estudio de las huellas labiales y reparos anatómicos que tengan que ver con esas estructuras, y la palatoscopía, que es el estudio de las arrugas palatinas y RAFE medio. Eso lo van a ver en otra clase. Ahora vamos a ver lo que tenga que ver con el identostomatograma, con la fotografía y radiografía bucodental, identificación por piezas dentarias y mordeduras. En el identostomatograma, ahí tienen un ejemplo de lo que es esta fichita. Exclusivamente el identostomatograma es una ficha dental post-mortem, ¿sí? O sea, acá sí o sí vamos a estar trabajando en un cadáver. Es similar a un odontograma, pero es un documento legal donde se van a registrar todos los caracteres bucodentales de un cadáver NN. ¿Saben lo que significa NN? Que no se conoce la Sí. identidad. Certificado. Claro. En inglés significa no name, no tiene nombre, por eso es cadáver NN, ¿sí? Y se lo va a comparar a este registro, este identostomatograma, con algún odontograma o ficha dental pre-mortem y encontrar similitudes si es posible y así poder, junto con otras técnicas, poder establecer la identidad. Uno no va a poder establecer, es muy raro que uno establezca, determine la identidad con una sola técnica. Generalmente se aplican casi todas, ¿sí? De ser posible, porque se trata de tener una mayor posibilidad de certeza, ¿sí? Que no haya ningún error de tipo humano, de tipo por la obtención de la prueba, por la observación o lo que sea, y tener la mayor certeza posible de establecer la identidad de manera correcta. O sea que no es que se establece se realiza la identificación implementando una sola de estas técnicas. Si va a actuar un perito odontólogo y va a realizar técnicas identostomatológicas, va a realizar todas las técnicas que pueda, ¿sí? De acuerdo a la posibilidad que le brinda ese cadáver o esa persona NN que se está tratando de determinar de quién se trata. Lo que pasa es que cada técnica se estudia de manera individual porque tiene cada una sus propias características o peculiaridades. Bueno, en el caso entonces del identostomatograma, es muy similar a un odontograma y por supuesto que van a tener que observar. ¿Qué cosas observan ustedes cuando hacen un odontograma? ¿Qué se fijan? ¿Qué características ven? Tratan de ver. Cuéntenme. Ustedes supongo que ya hacen odontograma, ya vienen haciendo varios en las clínicas. ¿Qué Si hay hacen? ausencia de piezas dentarias, restauraciones, Ujú. presencia de Sí, caries. sí, ¿qué más? ¿Qué más observan? Ahí tienen imágenes para ayudarse. ¿Qué más? Maloclusiones. Ujú.
¿Qué más? ¿Qué ven ahí en las imágenes? Aparte. Brackets, amalgamas. Ujú, ujú. Restauraciones, ¿de qué tipo? ¿Qué material? Obviamente en qué caras, en qué piezas dentarias. Si se ven características del piso de boca, si se ven restos radiculares, si se ven ausencia de piezas dentarias, algún tipo de malformación, todo lo que clínicamente sea observable, ¿sí? Lo más completo posible, por supuesto. Y lo propio o singular que tiene el lientoestomatograma, que por ahí lo diferencia del odontograma que ustedes hacen en la clínica, es que sí o sí este documento va acompañado de un informe. ¿Y qué se consigna en este informe? Se consignan datos generales, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con un cadáver acá, donde van a estar todas las características físicas generales. Si se puede observar el sexo, si se mide la talla o estatura, si se conoce o se estima la edad, si se puede determinar la etnia o raza a la que pertenece. A veces también se lo pesa al cadáver, también se consignan todas las características, si tiene tatuajes, si tiene cicatrices. Generalmente esta parte del informe no la confecciona el odontólogo, la confecciona un médico, ¿sí? Que está, acuérdense que generalmente estos tipos de estudio, la mayor parte de las veces se realiza de manera interdisciplinar o multidisciplinar, entonces participan varios profesionales. El odontograma va a estar abocado a lo que es el lientoestomatograma y va a estar complementado con el informe que realiza generalmente el médico que está acompañando, ¿sí? Pero bueno, esta es la particularidad que tiene el lientoestomatograma. Recuerden que entonces que es una ficha dental post-mortem, que va a ser cotejada con algún registro dental que pueda obtenerse de quien se sospecha o se presume que se trata este cadáver que estamos estudiando. Si no llega a haber un registro pre-mortem, igual se anotan las características porque se trata también de aplicar diferentes técnicas o hay otros medios que utiliza la criminalística para tratar la identidad, pero la mayor utilidad o el mayor provecho que se le puede sacar siempre a estas técnicas estomatológicas siempre es la comparación o cotejo con algún registro previo. Bueno, quedó claro lo que es el lientoestomatograma, así paso a la siguiente técnica. ¿Ninguna duda hasta acá? Avanzamos. La otra técnica que tenemos es la fotografía bucodental, que es muy importante, siempre se debe realizar, porque a través de la fotografía no solo registramos mediante la fijación de imágenes características que se puedan ver a simple vista, sino que a veces observando las fotografías obtenidas se pueden ver detalles o características que a simple vista por ahí no se advierten, ¿sí? Incluso a veces se utilizan fotografías en blanco y negro, como van a ver en el caso de las técnicas de mordedura, que son de mucha utilidad y se pueden visualizar mejor patrones o características que por ahí a simple vista pueden pasar inadvertidas. Por eso es importante la fotografía, entonces, no solo por la fijación que se hace de la situación que se está observando, que eso obviamente va a cambiar con el tiempo, por más que se trate de un sujeto vivo o un sujeto o un cadáver, porque en ambos suceden cambios. Si por ejemplo es un sujeto vivo y tiene algún tipo de lesión o herida, esa herida va a ir cicatrizando, ¿sí? Si se trata de un cadáver, si bien la herida no cicatriza porque no tiene ese proceso de inflamación y reparación, pero el cadáver también tiene sus propios procesos biológicos normales en cualquier persona fallecida y que van sucediendo con el tiempo y que también van a cambiar esas características que uno está observando en un determinado momento. Entonces, la importancia es la fijación y también poder advertir o visualizar características o detalles que por ahí a simple vista pasarían desapercibidas. Ahora, se van a hacer distintas tomas, ¿sí? Distintos ángulos de fotografía que son como normados y que están establecidos. Yo les voy a mencionar, van a tener la norma anterior, la norma lingual, la norma palatina, la norma lateral, perdón,
la norma palatina y la norma lingual. A ver, yo les voy a leer cada tipo de ángulo fotográfico y ustedes me van a decir, de acuerdo al número que observan ahí, a cuál les parece que estoy haciendo referencia. Si yo hablo que la norma anterior se toma la fotografía estando las piezas dentarias en oclusión y se deberían de visualizar las caras vestibulares de las piezas dentarias abarcando de primer premolar derecho a primer premolar izquierdo. ¿Cuál de todas esas fotografías que ven ahí les parece que es la norma anterior? La 3. Muy bien, María Luz, muy bien. Ahora, si yo les digo la norma lateral, vamos a tener lateral derecho, lateral izquierda. También las piezas dentarias en oclusión y se tiene que visualizar desde el segundo premolar hasta el segundo molar o si se puede, mejor, hasta el tercer molar inferior y superior. ¿Cuáles de esas fotografías correspondería a la norma lateral? La 2 y la 4. Muy bien, tenemos la derecha y la izquierda, ¿sí? Después tenemos la norma palatina que va a registrar las caras palatinas y oclusales de dientes anteriores y posteriores, respectivamente, y también las rugas palatinas y rafe medio. ¿Cuál les parece de todas esas que sería la norma palatina? La 1. La 1, muy bien. En este caso, si estamos haciendo la fotografía en un sujeto vivo, nos vamos a ayudar de un espejo, ¿sí? Para poder tomar bien la fotografía. Y si estamos trabajando en un cadáver, nos valemos de las técnicas de autopsia, donde se hacen determinados seccionamientos mediante cortes y se abre mucho más la cavidad bucal y se toma bien la fotografía. Y por último tenemos la norma lingual, donde tiene que quedar registradas las caras linguales de dientes anteriores y oclusales de los posteriores, y elementos anatómicos del piso de boca. ¿Cuál les parece ahí la que queda? ¿Sí? La 5. Sería la norma lingual. Bueno, estos tipos de fotografías son los que se hacen en la técnica de identificación mediante fotografía bucodental, ¿sí? No es que uno saca cualquier foto. Obviamente que obtenidas estas fotografías, si uno observa alguna singularidad o característica muy peculiar, puede tomar otra fotografía, no hay problema, pero las que tienen que estar sí o sí son estas, ¿sí? Ahí tienen otra vez, norma anterior, norma lateral derecha-izquierda, norma palatina y norma lingual, ¿sí? Ahora pasamos a las radiografías bucodentales. Como todas las técnicas de identificación estomatológica, van a tener su base o fundamento en el cotejo o comparación de las obtenidas en el momento con las anteriores. Casi siempre hablamos de pre-mortem y post-mortem, pero no necesariamente va a ser siempre pre y post-mortem porque no siempre estamos trabajando con cadáveres, ¿sí? Salvo en el dientostomatograma, pero si no podemos estar trabajando sobre sujetos vivos, porque hay personas que son encontradas o halladas y no saben, no pueden decir quiénes son, ¿sí? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de situación se imaginan ustedes? Que es una persona que es encontrada en algún lugar y no puede decir su nombre o con su identidad, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede pasarle a esa persona? Persona viva, obviamente. ¿Qué creen? Y en un Y puede ser secuestro, un por niño, ejemplo, profe. doctora, que le hayan secuestrado de pequeñitos. Puede ser, ¿sí? ¿Qué más? O que haya perdido la memoria también. También. ¿Qué más? ¿Qué otra situación se pueden encontrar con un sujeto vivo y que no pueda decir de quién es? Ya dijeron que haya sido secuestrado de pequeño y que no sepa quién es, que haya perdido la memoria, ¿y qué más? ¿Nunca estuvieron en alguna playa o en algún lugar muy concurrido y que se encuentra un niñito muy chiquitito, que a veces no sabe ni su nombre o no habla porque es muy chiquitito?
camina, pero tiene 1 añito, 2 añitos y no puede hablar? ¿Les pasó, no? O si alguno es madre o padre, sabrá. Es peligroso a los niñitos chiquititos cuando deambulan porque muchas veces no pueden decir quiénes son. También pasa en el caso a veces de las personas que están seniles o con Alzheimer, y que también en ciertos momentos pierden contacto con la realidad, y pasa mucho con los abuelitos a veces que salen de su casa y se pierden, ¿sí? Y son hallados y no pueden decir de quién se trata. Bueno, generalmente, vuelvo a decir, hoy disponemos de determinadas técnicas, incluso pasa mucho que a veces sacan una fotografía y viralizan y dicen, este abuelito, por ejemplo, en el caso de una persona con Alzheimer, fue encontrado, está en tal comisaría o en tal hospital aguardando. También pasa a veces con accidentados o esas cosas que no llevan su documentación y se trata de determinar. Por eso no siempre hablamos de cadáveres, sino tratamos de identificar cualquier tipo de sujeto que por alguna razón no puede dar a conocer, digamos, de su identidad o su nombre, ¿sí? Bueno, en el caso de las radiografías, similar a las fotografías, también vamos a obtener un registro para que se mantiene en el tiempo, pero en este caso de características que no son visibles clínicamente o a simple vista, ¿sí? Ustedes ya saben, las radiografías sirven para ver generalmente cuestiones que tienen que ver con los huesos, con las raíces dentarias, con los tejidos dentarios. Vamos a hacer diferentes técnicas o seriadas radiográficas que ustedes conocen, las que son utilizadas, digamos que rutinariamente en la clínica, las de mordida, las periapicales, las oclusales, ¿sí? Y también aquellas radiografías, ¿sí? Todas estas técnicas sí o sí requieren entonces el pre-mortem, o sea, un registro pre-mortem, o hay algunas que, o sea, hay unas que necesariamente sí o sí se va a necesitar el registro pre-mortem para ser utilizadas, o no. En todas Para vas a necesitar comparar. tener un registro previo para comparar. Ajá, bien. Es, digamos, como el fundamento, es el cotejo comparación. Y generalmente hablamos de un registro pre-mortem, pero lo que yo les quiero que les quede claro, que no siempre vamos a estar tratando o estudiando para determinar la identidad de un cadáver. A veces podemos estar con un sujeto vivo y estamos aplicando estas técnicas para poder determinar su identidad. Y vamos a tratar de tener, de alguna manera, conseguir registros previos. De todas formas, se toman los registros, se toman las fotografías, se toman las radiografías, pero como que la funcionalidad de estas técnicas o de estos métodos se basa en un casi 100% en la comparación, con un registro previo que se tengan, de quién se sospecha que se trataría esta persona, ¿sí? Y ver si hay o no similitud. ¿Quedó claro? Benjamín, ¿te quedó claro? Sí, profe, claro. Okay. Bueno, entonces con las radiografías ustedes ya conocen, no voy a explicar las técnicas porque son técnicas que ustedes utilizan en la clínica y van a utilizar en su consultorio, y tenemos también las que ustedes tal vez no realicen en su consultorio, sino que uno se deriva a un centro radiográfico, que pueden ser las teleradiografías o radiografías panorámicas, que también son de utilidad y son registros que se obtienen, ¿sí? Por supuesto que la importancia, les repito, de las radiografías no solamente es obtener la fijación de una imagen, que por ahí con el paso del tiempo puede verse modificado, sino que también se visualizan cuestiones o características que a simple vista no son visibles, ¿sí? Fusión de raíces, tratamientos realizados ya sea en la raíz o en la corona, grados de desgaste dentario, presencia de dientes supernumerarios, presencia de determinadas lesiones, quistes, tumores, características óseas, ¿sí? Que pueden ser importantes. Bueno, vamos ahora a la parte de la identificación por piezas dentarias. Como les dije hoy en la introducción, la importancia de las piezas dentarias radica principalmente en la dureza y en la resistencia que tiene el tejido adamantino, o sea, del esmalte,
que ante la exposición a diferentes agentes físicos, químicos, biológicos, tiene una resistencia sumamente alta. Si ven ahí el gráfico de temperaturas, la superficie del esmalte resiste sin problemas prácticamente hasta los 200 grados. A partir de los 300 grados empieza a tener ciertas fisuras y encontrándose alteraciones a partir de los 350, 400 grados en adelante. Aún así, expuesto a estas temperaturas, si bien la estructura del esmalte se altera, es posible poder llegar a obtener pulpa, donde podemos obtener qué material para el estudio que les explicó la doctora Belén la clase pasada, que tenemos de un material muy importante que se puede identificar también. ¿El ADN, profe? El ADN, ¿sí? Es como una cajita de seguridad la pieza dentaria, que resguarda material genético que es posible, si se obtiene, a realizar su estudio, ¿sí? Así que las piezas dentarias tienen una importancia muy marcada en todo lo que es la anatomía del ser humano y también en la información que nos brindan las piezas dentarias. A través de ella y de la resistencia que tienen los distintos agentes, incluso se encuentran restos de momias, restos ancestrales de civilizaciones muy antiguas que si conservan sus piezas dentarias, a través de su estudio van a ver que se puede determinar aproximadamente el género, la edad, la estatura. En cadáveres, como ven acá lo que está en el ángulo inferior derecho, son cadáveres que están carbonizados. Fíjense la gran destrucción, pero aún así tenemos piezas dentarias casi sin alteraciones, como pueden observarse, y de las cuales pueden realizarse el estudio. Obviamente que en estos casos se hacen autopsias, que les vuelvo a repetir, son determinados cortes que se hacen en partes del cráneo y de la cara, y que permiten tener un mayor acceso. Imagínense que todo esto está rígido, entonces uno puede, a través de esos cortes, acceder y tener una mejor visualización de los tejidos que hayan quedado sin tanta destrucción y proceder a su estudio. Entonces los dientes, las piezas dentarias y los arcos dentarios nos dan mucha información porque son muy diferentes entre una persona y otra. Y también son diferentes en las distintas etapas del crecimiento de las personas. Por lo tanto, si uno tiene los conocimientos mediante la aplicación de diferentes técnicas, es posible tener mucha información, ya sea del cadáver o del sujeto vivo con el que estamos trabajando, o incluso a veces se encuentran así un cráneo, o a veces se encuentran una o dos piezas dentarias, un hemimaxilar que puede tener o no piezas dentarias, y que a partir del estudio pueden sacarse mucha información, ¿sí? De esos reparos anatómicos o restos cadavéricos que también son nombrados así. Entonces, ¿qué vamos a poder estudiar o información que podemos obtener del estudio de las piezas dentarias? La edad, la talla o estatura, la raza, el sexo biológico, por supuesto, la ocupación e incluso la nacionalidad. Toda esa información nos dan las piezas dentarias. En el caso de la determinación de la edad, vamos a tener distintas técnicas que se pueden aplicar. Depende si estamos estudiando, por ejemplo, un feto, o sea, antes del nacimiento, y después del nacimiento depende si estamos estudiando a niños o adultos jóvenes o adultos y ancianos, ¿sí? Y van a haber distintos parámetros o métodos que vamos a aplicar para poder determinar aproximadamente, estimativamente, la edad que tendría ese sujeto, vivo o fallecido. Cuando hablamos antes del nacimiento, vamos a estudiar dos signos
que se pueden observar en un determinado momento del feto, que es el signo de Palma y Bello y el signo de Villar, que ahora les voy a explicar qué significa cada uno. Y después tenemos en niños y adultos jóvenes, más que nada, todo lo que tenga que ver con la cronología de la erupción dentaria. Eso es algo que como odontólogos debemos saber, debemos tener siempre presente porque nos da mucha información para estimar la edad. También se puede observar la calcificación de la corona temporarias y permanentes, la calcificación de las raíces, el nivel de desarrollo de los terceros molares, el nivel de reabsorción que tengan las raíces, que en el caso de los temporarios se da como una cuestión fisiológica para el recambio dentario, y también hay una reabsorción que suele ser patológica muchas veces, pero también es con el paso del tiempo en los adultos, ¿sí? A medida que van envejeciendo. Y por supuesto el recambio y caída de piezas temporarias. Todo lo que tenga que ver con la erupción y desgaste dentario, básicamente es lo que se va a observar para determinar la edad. Y en el caso de adultos mayores y ancianos, se aplica el método de Gustafsson, que ahora les voy a explicar en qué consiste. Se determina la edad a través del ángulo coníaco o mandibular y también a través de la posición del agujero mentoniano. Como ven, hay mucha técnica, mucha información que nos pueden dar las piezas dentarias, en este caso, para tratar de estimar la edad. Bueno, vamos con la determinación de la edad, pero antes del nacimiento, cuando el feto todavía está en el vientre, ¿sí?, de la madre. Vamos a tener el signo de Palma y Bello, que lo que dice o cómo se observa esto es a partir de los 7 meses de gestación se pueden observar la calcificación de las coronas de los molares temporarios, ¿sí? Entonces sirve para estimar la edad de ese feto que obviamente todavía no nació. Y también a los 7 meses de gestación se presenta otro signo, que es el signo de Villar, y que se identifica cuando en el maxilar inferior de ese bebé por nacer hay 3 o 4 tabiques osificados en la zona incisiva. Cuando se observa eso, que corresponde al signo de Villar, se puede determinar que se trataría de un feto de alrededor de 7 meses de gestación. Lo mismo con el signo de Palma y Bello, observando la calcificación de los molares temporarios, ¿sí? Esto es antes del nacimiento. Ahora vamos a ver, una vez que la persona nació, ¿sí? Vamos a ir a lo que es adultos, niños y adultos jóvenes, y como les dije hoy, básicamente es todo lo que tenga que ver con la cronología de la erupción dentaria, todo el recambio dentario. Acuérdense que vamos a tener dos periodos de tiempo donde se producen cambios en la dentición. El primero de ellos va desde los 6 meses, cuando empiezan a salir a erupcionar las primeras piezas dentarias temporarias, hasta alrededor de los 5 años. Y luego, el segundo periodo de tiempo donde hay un cambio en la dentición va desde los 6 años, ¿sí?, cuando empiezan la caída de algunas piezas temporarias y la erupción de los primeros dientes permanentes, y esto se va a prolongar alrededor de hasta los 15 o 18 años, ¿sí? Entonces, la cronología de las denticiones es algo que todo odontólogo debería conocer. Por ahí es algo muy de memoria, por ahí el que no se acuerda, repasa un poquito, está en mucha bibliografía básica de odontología al respecto, por lo tanto es algo que yo acá no los voy a desarrollar, pero tengan en cuenta que conocer esto nos da una información para poder estimar la edad de ese sujeto, niño o adulto joven que estamos observando, ya sea fallecido o ya sea un sujeto vivo o ya sea
que es que estemos hablando de un resto maxilar o mandibular que se haya encontrado, que tenga piezas dentarias, ¿sí? Porque supongamos que encuentran una mandíbula o un maxilar, si tiene algunas piezas dentarias se puede hacer radiografías y ver también los gérmenes dentarios, observar también las características. Ustedes saben que son diferentes las características de los dientes temporarios con los dientes permanentes, entonces todo ese estudio permite estimar la edad. ¿Hasta acá les queda claro? Porque es un poco largo el tema de identificación por piezas dentarias, lo que no quiere decir que sea complejo, pero al ser largo por ahí no quiero que se confundan. Yo avanzo, si no me detienen, yo sigo avanzando para que no nos tardemos mucho. Bueno, después del nacimiento, en el caso de adultos jóvenes y ancianos, los métodos que se usan para estimar la edad, más que nada tienen en cuenta los procesos biológicos de, más que nada, crecimiento y envejecimiento, ¿sí? Normalmente los dientes van a tener un proceso de desgaste que por un lado es normal y fisiológico, y por el otro lado también puede estar asociado a determinadas condiciones patológicas. Pero básicamente en ambos se van a observar una disminución gradual de las superficies incisales o oclusales, ¿sí? Más que nada, aunque también pueden haber otros tipos de desgaste. Generalmente los dos procesos de desgaste dentario más comunes son la atrición y la abrasión. ¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos? ¿Conocen de qué se trata la atrición y de qué se trata la abrasión? ¿Alguien me puede definir o me puede explicar con sus palabras a qué se refiere? ¿Nadie sabe la diferencia entre atrición y abrasión? La atrición, Doc, es cuando es por el contacto directo por los mismos dientes, y la abrasión es por un objeto extraño provocado Exactamente. por otra cosa ajena. Un material extraño, ¿sí? Y el desgaste va a depender de la abrasividad, digamos, que tenga ese material extraño. Ahora vamos a tener, para determinar la edad acá, el método de Gustafsson, el ángulo del mandibular ogoníaco y la posición del agujero mentoniano. Son los tres métodos que vamos a utilizar para estimar la edad. Vamos con el primero, que es el método de Gustafsson. Lo que hizo este autor es establecer 6 parámetros o características que se van a observar y se le va a asignar un valor, ¿sí? De acuerdo al nivel de desgaste o pérdida de tejido que se observe. ¿Cuáles son los parámetros? Por un lado la atrición, la aposición o depósito de dentina secundaria, la posición de la membrana periodontal, la aposición de cemento, la reabsorción de la raíz y la transparencia de la raíz. Entonces, a partir de estas 6 características, se le va a asignar un valor que va a ir desde el 0 hasta el número 3, siendo el 0 cuando no se observa ninguna degeneración o desgaste, el 1 cuando esa degeneración o desgaste es leve, el 2 cuando es moderado, y el 3 cuando se trata de un proceso de desgaste severo, ¿sí? Y luego luego de asignar un valor a cada uno de estos parámetros, va a realizar la suma de todos estos valores que se observó o que determinó, y se va a aplicar una fórmula matemática que va a darnos estimativamente la edad del sujeto. Por ejemplo, esto yo le copié del ejemplo que ustedes tienen en el material de estudio. Supongamos que la fórmula, ¿sí? Ustedes van a aplicar un valor fijo que es 11,43. Y a esto le van a sumar el total de puntos que obtuvieron por el valor de 4,56. Y el resultado va a ser la edad aproximada. Si ustedes, por ejemplo, al valor, a la atrición, le consignaron un valor de 2, ¿sí? Porque el nivel de desgaste
era moderado. En cambio, en lo que es el depósito de dentina secundaria, la reabsorción de la raíz y la transparencia de la raíz, el desgaste era leve, le asignaron un 1, y observaron un desgaste moderado en lo que sea la posición de cemento secundario y en el nivel de degeneración de la membrana periodontal, ¿sí? Le otorgaron un valor de 2. Suman todos esos valores, ¿sí? De cada característica que observaron, que les va a dar, en este caso del ejemplo, el número 9. Entonces le aplican la fórmula que tiene un valor fijo, que es 11,43, y el otro valor fijo es 4,56. Esos son valores que no cambian. Aplicando esta fórmula al valor 9 que ustedes obtuvieron, sumando todo lo que observaron y los valores que se le otorgaron, van a realizar 11,43 más la multiplicación o el resultado de multiplicar 4,56 por 9. Nos da un total de 52,47. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto al cual ustedes están evaluando o estudiando tendría una edad aproximada de 52 años. ¿Se entiende? Es medio complicadito, pero más que nada es lo que hay que tener presente es la aplicación de la fórmula y de los valores fijos, ¿sí? Y de cómo se asigna, en base a qué parámetros, se asigna un valor a cada característica que se debe observar, que son 6 características en este método. ¿Les quedó claro? Si no, vuelvo a explicar. Doctora, ¿podría explicar de nuevo? Bueno. Ustedes tienen 6 características que observar, que ya están determinadas, ¿sí? Por el autor de este método, que son la atrición, el depósito de dentina secundaria, la posición de la membrana periodontal, la posición de cemento, la reabsorción y la transparencia de la raíz. A cada una de estas características se le asigna un valor que va del 0 al 3. ¿En qué va a variar que uno le asigne 0, 1, 2 o 3? En el nivel de desgaste o degeneración que se observe. Si no se observa ningún desgaste o degeneración, el valor va a ser 0. Si se observa algo que es leve, el valor va a ser 1. Si es moderado, 2. Y si es severo, el cambio que se observa va a ser un valor de 3. Una vez que ustedes le asignan un valor a cada una de estas características, suman, ¿sí? En este caso, el ejemplo le asigna un valor 2 a la atrición, un 1 a la dentina secundaria, y así observan 2, 2, 1, 1. Sumando todos esos valores le da un total de 9. Entonces, a este valor que ustedes obtuvieron de 9, le van a aplicar una fórmula matemática con 2 valores fijos, ¿sí? Que son constantes de la fórmula matemática, que son 11,43 más 4,56 multiplicado por el valor que ustedes obtuvieron, en este caso en el ejemplo, que era 9. Aplican, ¿sí? Hacen esta operación matemática y les va a dar 52,47. Este resultado lo interpretan como que el sujeto que ustedes están observando tendría una edad estimada o aproximada de 52 años. ¿Sí? El único valor que va a cambiar, aparte del resultado, es el numerito por el cual se multiplica esta constante de 4,56. ¿Sí? Los otros valores se mantienen. 11,43 y 4,56 son constantes que siempre van a estar presentes en la fórmula. Lo único que cambia es el valor que ustedes obtienen de la sumatoria de lo que observen y, por supuesto, el resultado que obtengan, que se estima que es la edad en años de la persona. Siempre aproximado, no es una edad exacta. ¿Quedó más claro? Sí, doctora, ahí se entendió mejor. Es una fórmula matemática, ¿sí? O sea, no queda otra que memorizar, pero así es la fórmula en este método de Gustafsson. Bueno, también podemos determinar la edad observando la angulación que tiene el ángulo goníaco o mandibular, que se forma acá por la rama inferior y por la rama ascendente de la mandíbula o maxilar inferior, ¿sí? La angulación va a ser de alrededor de 170 grados en el recién nacido, o sea que es un ángulo muy abierto, el cual va a ir cerrándose un poquito
con el paso de los años, obteniendo un valor de 150 grados en la segunda dentición, un valor que va entre 100 a 110 grados en la adultez, y se va a abrir un poquito en la vejez, generalmente por la pérdida fisiológica o patológica de piezas dentarias, que va a ir de 130 a 135 grados. Entonces, supongamos que el perito odontólogo toma la angulación, ¿sí?, entre la rama inferior y la rama ascendente, mide este ángulo, y si tiene, por ejemplo, que es de alrededor o cercano a los 150 grados, podría decir o estimar que se trataría de una persona que es joven, adulto joven, podría ser, ¿sí?, que está alrededor de los 18 a cerca de los 30 años. Es muy amplia la estimación de la edad en este caso, pero acuérdense que no se aplica una sola técnica en el cadáver o en la persona que estamos estudiando. Siempre es la sumatoria de todas las técnicas que observamos, ¿sí? Si le da un ángulo de alrededor de como más recto, cercano a los 100 grados o 110 grados, vamos a determinar que se trataría de una persona adulta, lo cual si se observa una angulación un poquito mayor, de alrededor de 130, 135, incluso 140 grados también podría ser, podríamos estar hablando de un sujeto que está en la tercera edad, ¿sí?, o anciano. Todo esto es como muy estimativo y muy amplio, no nos da una edad en años, nos da como una etapa, ¿sí?, biológica de desarrollo o envejecimiento del sujeto, ¿sí? Y después, otra característica anatómica que se observa es la posición del agujero mentoniano, que va a ir cambiando desde que el sujeto nace hasta la vejez. En el recién nacido se va a ubicar se va a posicionar entre el canino y el primer molar temporario. Sería en el tabique ese que va entre esas gérmenes dentarios. En la edad de los 5 a 6 años, que es cuando estamos próximos a hacer el recambio de las piezas temporarias por las piezas permanentes, el agujero mentoniano se va a ubicar entre el primer y el segundo molar. En la adultez se va a ubicar alrededor de la altura del segundo premolar, y en la vejez, también por el proceso de desgaste dentario, pérdida de piezas dentarias, el agujero mentoniano suele posicionarse más cerca del reborde alveolar, ¿sí? Esto, similar a la angulación de la mandíbula, no nos da una edad en años, sino nos da otra vez una etapa de desarrollo o de envejecimiento en la cual más o menos estaría ubicado el sujeto que está en estudio, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos la determinación de la edad por piezas dentarias. Vamos a la determinación de la talla o estatura, que también la podemos hacer estudiando las piezas dentarias. Por lo general, la primera opción para determinar la estatura, acá estamos hablando, obviamente no vamos a tener un cuerpo completo, ¿sí? Porque si no, lo más fácil es medir el cuerpo, ¿sí? Obviamente que estamos hablando, por ejemplo, si se encontró un cráneo, se encontró un epimaxilar, incluso se encontró una cabeza, ¿sí? Un resto cadavérico estamos hablando, entonces no disponemos de todo el cuerpo completo, no lo podemos medir. Y lo que queremos hacer es estimar qué talla tendría a la persona a la cual pertenecía ese resto cadavérico que estamos estudiando, o que está incompleto, ¿sí? Un cuerpo parcial, ¿sí? A veces se encuentran restos cadavéricos de un torso, ¿sí? Obviamente que teníamos que tener alguna pieza dentaria para poder nosotros como odontólogos intervenir, pero acuérdense que en este caso no dispondríamos para establecer la talla huesos largos, que es lo que comúnmente se mide y se establece la talla. En este caso lo que vamos a hacer es estudiar
las piezas dentarias inferiores, que son incisivo central, incisivo lateral y canino, ¿sí? Del maxilar inferior. Aplicando el método del doctor Carrea, que también va a aplicar fórmula, lo que hace Carrea es estimar un máximo y un mínimo de valores entre los cuales se encontraría la talla, ¿sí?, del sujeto que estamos estudiando. ¿Cómo va a llegar a ese máximo y ese mínimo el doctor Carrea? En primer lugar, va a determinar cuál es la medida del arco. ¿Y a qué le llama arco este doctor? Le llama arco a la sumatoria de los diámetros mesiodistales de incisivo central, incisivo lateral y canino, inferiores, ¿sí?, de una hemiarcada. Sumados, obviamente, medidos, perdón, en milímetros, ¿sí? Se toma esa medición. Diámetro mesiodistal de central, lateral y canino inferior. Ahí tenemos un valor, ¿sí? Supongamos que nos da, y ahora les voy a dar el ejemplo que está ahí, igual es el mismo ejemplo que ustedes tienen en la guía de estudio. Supongan que miden el incisivo central, les da que tiene 5,4 milímetros de cara del lado mesial al lado distal. Después suman, o toman, mejor dicho, la medida del incisivo lateral y obtienen que mide 5,89 milímetros. Y después toman lo mismo del canino y les da que mide 6,89 milímetros. Suman la medida de cada una de esas tres piezas dentarias que obtuvieron, y en este caso con los valores que yo les di, les da un resultado de 18,18 milímetros. En este caso, en este ejemplo, esa sería la medida del arco, ¿sí? 18,18 milímetros. Y después va a tomar otro registro para aplicar la fórmula matemática después, que es el radio cuerda. ¿Cómo obtiene el doctor Carrea el radio cuerda? A partir de la medida que tuvimos del arco, que lo obtuvimos en primer lugar, que recién les dije que, basándonos en el ejemplo, es de 18,18 milímetros, la va a multiplicar por un valor que es una constante, que es 0,954. ¿Sí? Y ahí va a obtener un valor en milímetros que va a ser el radio cuerda. Si aplicamos al ejemplo que yo estoy diciendo recién, teníamos un arco que era 18,18 milímetros, multiplicamos por 0,954, nos va a dar un resultado de 17,35 milímetros. Entonces yo acá tengo la medida del arco y la medida del radio cuerda. Una vez que tengo estos dos valores, me voy a hacer los cálculos de talla máxima y talla mínima, ¿sí?, que la ideó el doctor Carrea. Bueno, si ustedes ven mi cursor, ¿ven el cursor o no? Cuando yo lo muevo. Sí, se ve. Bueno, vamos a basarnos con la medida del ejemplo, ¿sí?, para que sea un poquito más claro, porque es complicado, pero una vez que lo agarran en la mano no parece tan complicado. Bueno, para calcular la talla máxima, vamos a usar la medida del arco, ¿sí? Y después lo vamos a multiplicar, que esta sería la fórmula matemática, la que no cambia, la que es siempre la misma, que va a ser multiplicarlo por 6, por 10 y por otro valor que es 3,14316. Y a todo eso lo vamos a dividir por 2. Vamos con el ejemplo de los valores que hoy yo les leí. Acuérdense que estamos estableciendo talla máxima, o sea, la medida máxima, la altura máxima que tendría ese sujeto. Entonces, vamos al arco, que lo determinamos hoy. Habíamos medido el incisivo central, nos dio este valor en milímetros. Después medimos el lateral, nos dio este valor en milímetros. Y medimos el canino y nos dio este valor en milímetros. Sumamos todo y tuvimos un valor de 18,18 milímetros que corresponde al arco de este sujeto que estamos estudiando. Vamos a aplicar esta fórmula de arriba. Entonces, perdón, que se fue. Ahí está. Aplicamos entonces el 18,18, que es el valor de nuestro arco,
y aplicamos la fórmula establecida. Multiplicamos por 6, por 10, por 3,14, 3,16 y lo dividimos por 2. Y nos da este resultado, que es 1,71, que sería 1 metro con 71 centímetros. Esta sería nuestra talla máxima, la altura máxima que se estima de ese sujeto. Y ahora vamos a tener el otro parámetro, que es la medición mínima, la estatura mínima o talla mínima que tendría ese sujeto. Y para eso es la misma fórmula que vieron recién, o sea, multiplicar un valor por 6, por 10, por 3,14, 3,16 y dividirlo por 2, pero en vez de utilizar la medida del arco, se utiliza el valor del radio cuerda. Y si recordamos qué significaba radio cuerda, era el valor del arco que habíamos obtenido a partir de la sumatoria de nuestras mediciones por un valor constante que es 0,954. Entonces, volvemos acá al ejemplo que estamos manejando. Si nuestro arco era 18,18, para obtener nuestro radio cuerda lo multiplicamos por esa constante de 0,954. Vamos a obtener este valor, 17,35. Esta es la medición de nuestro radio cuerda, 17,35 milímetros. Aplicamos la fórmula. Ponemos el valor del radio cuerda y otra vez multiplicamos por 6, por 10, por 3,14, 3,16, dividimos por 2 y nos da 1,63. 1 metro con 63 centímetros, la talla mínima. Entonces, en este caso de este ejemplo, el individuo tendría una estatura que oscilaría entre un máximo de 1,71 m y un mínimo de 1,63 m. ¿Se entendió? La regla como que nos vino a complicar un poquito, pero es cuestión de lectura y razonamiento y no es tan difícil. ¿Pero les quedó claro cómo se hace el cálculo? Igual ustedes todo esto lo tienen en la guía, incluso es el mismo ejemplo les di para que no se confundan y puedan recordar después cuando necesiten estudiar. ¿Quedó claro? ¿Puedo avanzar? Sí, doctora. Bueno, seguimos. Después tenemos la identificación de la raza, políticamente incorrecto hoy en día, decir que vamos a hablar de distintas razas, porque lo correcto sería referirnos a que hay una sola raza que es la humana, a la que pertenecemos todas las personas. Pero hay peculiaridades de acuerdo a cuestiones que tienen que ver con la genética de los individuos, con el lugar donde habita, de los ancestros, de la cultura, del lugar geográfico donde viven, y que le va a conferir determinadas características en las piezas dentarias y en los arcos dentarios que van a ser útiles para poder identificar determinados rasgos étnicos, más que nada, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, 3 grupos de acuerdo al tamaño de las denticiones. Vamos a tener a los microdontos, los mesodontos y los megadontos, que ustedes creo que esto ya lo habrán estudiado, antes lo estudiamos en los primeros años de la carrera, que los que tenían microdontos son aquellos que tienen una dentición con dientes de un tamaño más pequeño de lo que podría considerarse normal y que generalmente son los europeos, polinesios, ¿sí? Y después tenemos a los mesodontos, que serían en teoría los que tienen un valor entre parámetros normales, podría decirse, no son ni pequeños ni grandes, y que generalmente se pueden incluir a los chinos, a los indios, ¿sí? A las personas de raza negra y a los que tienen dientes, piezas dentarias de tamaño voluminoso, que pueden ser los australianos nativos generalmente, y que son los megadontos. También hay determinadas características que pueden observarse en las piezas dentarias, como por ejemplo incisivos con su cara palatina, como pueden observar acá en la parte inferior izquierda, con esta forma que se dice forma de pala, ¿sí? Y es característica de las personas orientales, digamos, las que se han llamado históricamente raza amarilla. Generalmente los blancos o caucásicos tienen incisivos con la cara palatina más plana. También vamos a encontrar diferencias, por ejemplo, en las superficies oclusales, que en las razas amarillas o orientales son
tienen muchos mamelones, se dice mamelonada, y en las razas negras la superficie oclusal es estrellada. También suelen tener un primer molar, las personas de raza negra, con 5 cúspides frecuentemente, y los surcos forman una especie de Y. Y también, según la forma del arco, generalmente la raza negra tiene esta forma más rectangular o cuadrada. Las blancos o caucásicos tienen esta forma de arco más triangular, y suele ser más redondeados en las razas asiáticas, ¿sí? Igual esto hoy en día es un poquito más difícil de determinar debido al gran rejunte, ¿sí? de distintas etnias, y que ya hay como un crisol de razas y hay tantas combinaciones, entonces por ahí no es tan notorio como hace 40 o 60 años atrás, donde había diferencias más marcadas. Lo que sí hoy se puede ayudar a identificar lo que tenga que ver con cuestiones culturales, que pueden ser que ciertas culturas pueden, como hay ciertas culturas nativas que realizan desgastes muy característicos en piezas dentarias, o también ornamentaciones con piedras preciosas en la superficie, generalmente vestibular de las piezas dentarias, y que son particulares de cada cultura y que podrían ayudar a la identificación de ese sujeto, ¿sí? Pero es como un poquito más, no es tan exacto, no es tan fácil para determinar. Ahora lo que sí podemos determinar un poquito más exacto es el sexo. Siempre hablamos del sexo biológico, ¿sí? Con el que esa persona nació a nivel genético. Después la parte de la percepción y de la personalidad es otra cuestión, ¿sí? Pero acá vamos a poder establecer un sexo biológico a partir de la observación de determinados rasgos. Si hablamos de piezas dentarias, hay discusión entre diferentes autores, pero muchos de ellos coinciden en que la pieza clave para poder determinar el sexo de un sujeto es el canino inferior permanente, que por sus características suele ser mucho más fácil a partir de su observación determinar si se trata de un sujeto masculino o femenino, siendo, por ejemplo, que es más robusto en el sexo masculino, tiene un perímetro mayor a nivel del tercio medio superior, lo cual en el género femenino el perímetro mayor se observa a nivel del tercio incisal. También podemos observar las características, bueno, acá tienen el canino inferior femenino, el canino inferior masculino, ¿sí? Visiblemente, ustedes de manera clínica pueden ver en la corona unas diferencias que son bastante marcadas, no sé si llegan a observar las discrepancias entre una corona y otra. Lo mismo pasa con la observación del mentón, ¿sí? En el caso del masculino, va a haber un mentón más prominente, más angulado, y en el caso del género femenino, del sexo femenino, este va a ser más suave, más angosto. Lo mismo pasa con los arcos dentarios. En el caso del sexo femenino, tiene una forma un poco más redondeada y sin prominencia, hablando acá del arco inferior. No son tan prominentes los caninos, lo cual sí sucede en el género masculino, donde hay una prominencia de los caninos, lo cual hace que el arco dentario adopte una forma un poco más rectangular, podría decirse, ¿sí? Y esto, a través del estudio de estos reparos anatómicos, se podría determinar entonces el sexo biológico del sujeto en estudio. Y después tenemos, para determinar la ocupación, que también, como les hablé, hay que determinar la raza, por ahí es un poquito más, no es tan exacto, salvo que se esté estudiando una persona que se dedica a algún oficio o profesión muy característica. Generalmente es el caso de aquellas personas que trabajan en la industria o en la fábrica, donde utilizan
elementos como pueden ser el vidrio, el sílice, distintos materiales minerales que pueden ser detectados a través de la composición de la saliva. A veces también pueden registrarse materiales que tienen que ver más orgánicos como la lana, como la seda, el algodón, como unas partículas fibrosas que pueden aparecer también detectadas en la saliva, pero ya les digo, por ahí no es algo tan exacto, salvo que el oficio o la presión de esa persona sea algo muy particular. Lo mismo sucede con los cambios morfológicos que pueden suceder a nivel dentario, dependiendo de la ocupación de la persona. Pasa mucho, por ejemplo, con los carpinteros, que muchos sostienen clavos o tornillos con las piezas dentarias, y eso con el tiempo, si esa es una costumbre o es usual realizar eso en esa persona, puede llevar a que se produzca un cambio marcado en las piezas dentarias, pero no es tan fácil por ahí de determinar. Bueno, tenemos por último determinación de la nacionalidad, y que esto también no hay una fórmula o algo que se pueda aplicar, sino más que nada se basa en la observación y el conocimiento que se tenga de acuerdo a las particularidades de determinados países, regiones que usan técnicas determinadas. Por ahí no son los mismos materiales que podemos usar acá en Argentina como los que tal vez estén ocupando, no sé, en algún país que tenga más avanzado, como puede ser Alemania, o algún país que esté un poquito más retrasado, digamos, en tecnología o en innovación de materiales, que podría ser otro país que no tengo por ahí el dato específico de qué se podía tratar, pero hay países donde por ahí es más rústica la atención, y entonces de acuerdo a lo que se observe en la confección de prótesis, en el uso de distintos materiales, se podría llegar como a tener una orientación de qué nacionalidad, pero ya les digo, es un poco vago y hay que ser muy observador, muy conocedor para poder decir que pertenece a una determinada nacionalidad, salvo que sea algo muy, muy característico o muy particular. Bueno, con esto terminamos lo que es la identificación por piezas dentarias y vamos a pasar a la última técnica que les voy a explicar hoy, que es la de mordeduras. Si quedó alguna duda me avisan, y si no, este ya es el último tema que damos y con esto ya los voy a dejar descansar. Las mordeduras son otro tipo de técnicas de identificación estomatológica, ya que las piezas dentarias, como vamos a ver, que pueden ser de seres humanos o incluso de animales, suelen aparecer en muchos hechos delictivos, y que en esos casos tienen un interés por parte de la justicia cuando interviene, y ahí acuden al perito odontólogo para poder estudiar estas huellas dejadas por piezas dentarias, que de acuerdo a las características que presentan y un correcto estudio, se podría identificar, ¿sí?, al agente agresor, al sujeto agresor, o incluso llegar a determinar la imputabilidad o culpabilidad cuando estemos hablando de algún delito, ¿sí? Ustedes saben, no hace falta que les dé mucho detalle o que entre en la temática, porque ustedes, supongo que a esta altura de la carrera, ya saben que la fuerza de los músculos masticatorios es muy importante, y hace que los maxilares, a través de las piezas dentarias, actúen como un elemento agresor y que ocasionan heridas que pueden llegar a causar desgarros o arrancamientos de tejido. Entonces vamos a ver una multiplicidad de lesiones que pueden ser dejadas como consecuencia de estas huellas de mordedura. Y para esto van a tener que repasar, cuando estudien, los temas de lesiones y traumatología que habían dado con el doctor Maidana, porque ahí vamos a hablar de contusión, vamos a hablar de equimosis, que son conceptos que ustedes deberían ya tenerlos
un poquito manejados para poder comprender las características de esta lesión. Entonces vamos a ver, y esto es un concepto que siempre se pregunta, no solo en los parciales, sino también en exámenes finales, y vamos a ver que la mordedura es la impresión, el rastro, la marca o la huella que es dejada por las piezas dentarias, puede ser de humanos o de animales, sobre una superficie que debe ser blanda o relativamente blanda, como puede ser la piel o, como vamos a ver, algunos otros elementos, como pueden ser algunos alimentos, ¿sí? Acuérdense entonces que es la impresión, la huella que dejan piezas dentarias. Pueden ser a veces de personas o a veces de animales. Y la superficie tiene que ser blanda o relativamente blanda, porque si es una superficie muy dura, por más fuerza que hagan las piezas dentarias, no van a dejar esta impresión o huella, ¿sí? Así que ese es el concepto que ustedes deben tenerlo bien en claro. ¿Cuál es la importancia de las mordeduras? Generalmente, ¿sí? Se observan o están asociadas a determinados hechos delictivos, como pueden ser homicidios, asesinatos, pueden ser peleas, el maltrato infantil, incluso en robos, ¿sí? Se pueden observar este tipo de lesiones y muchas veces su estudio sirve no solo para ayudar a detectar que existe una situación delictiva, sino también a conocer o establecer la identidad del agresor. Hay un caso muy conocido, digamos, más que nada por aquellos que nos interesa y que estudiamos la parte de odontología forense, que es el caso de Ted Bundy, que tal vez alguno vio, hay películas en las distintas plataformas sobre este asesino, que fue un asesino serial en la época de los años 70 en Estados Unidos, y que luego de cometer, no me acuerdo la cantidad de víctimas, pero era numerosa, finalmente pudo ser condenado y encontrado culpable a partir de una huella de mordedura que se encuentra en una de sus últimas víctimas, ¿sí? Por eso van a ver, esta es la imagen del juicio, la que pueden ver acá arriba, donde estaba mi cursor, donde se analizó las huellas de mordeduras y se cotejó con la dentadura, las piezas dentarias de quien se presumía que era el autor, que era este asesino Ted Bundy, y termina siendo condenado en Estados Unidos. Así que el estudio de las mordeduras es un tipo de lesión que brinda también mucha información a partir de la impresión o huella que dejan las piezas dentarias. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción que sucede acá en las mordeduras? Generalmente la lesión es una contusión. No quiero preguntar, porque no sé si alguien sabe explicarme qué es una contusión. ¿Alguno se acuerda qué consistía una contusión? ¿Cómo se producían esas lesiones en el cuerpo? Si no lo saben, les aconsejo que estudien, porque va a ser tema del tercer parcial. La contusión es cuando algún agente contundente choca, ¿sí? O se produce con fuerza su contacto con alguna superficie del cuerpo. Y además, en este caso el elemento agresor serían las piezas dentarias, y además actúan fuerzas de presión, de compresión, de fricción y de tracción, ¿sí? Todo eso en forma combinada ocurre en la mordedura, y todo va a depender del tiempo que estén en contacto las piezas dentarias con esta superficie blanda o relativamente blanda, que en estos casos, como observan en la fotografía, es la piel del cuerpo humano, y también depende de la fuerza del agresor, del tiempo de contacto, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, básicamente la marca que deja la mordedura se va a caracterizar por un raspado superficial que se va a observar, estamos hablando en este caso en la piel, del epitelio por el contacto con los dientes. Va a haber un sangrado, o sea, hay una ruptura de vasos sanguíneos, ¿sí?
que puede mantenerse por dentro de la piel como una equimosis o puede producir una hemorragia. Y también se desgarran los tejidos, o sea, se observan laceraciones y que básicamente va a hacer que sea visible la huella de mordedura. Vamos a tener que pueden ser estas lesiones de carácter leve, donde se observan indentaciones o pequeñas equimosis puntiformes, como pueden observar acá en esta imagen, ¿sí? Que se produce por la ruptura de los vasos sanguíneos. Pueden ser heridas contusas o cortantes, como pueden verse en esta otra imagen, que ya tienen un carácter un poco más moderado o grave, y las gravísimas cuando hay desgarros o arrancamientos de tejido, y por supuesto hay una hemorragia más marcada y un proceso inflamatorio mucho más importante. Ahí tenemos entonces contusión con pequeñas equimosis puntiformes, heridas cortantes, contusas. Acá hay un arrancamiento, ¿sí? En este caso del lóbulo y parte del pabellón auricular, ¿sí? Por eso les recomiendo que repasen, cuando vayan a estudiar para el tercer parcial, todo lo que tenga que ver con lesiones y traumatología, porque todos estos son conceptos que ustedes los tienen que conocer. Jurídicamente intervenimos los odontólogos porque generalmente las mordeduras tienen un carácter intencional, hay un dolo, hay una intención de causar esa lesión. Un propósito de provocar daño, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en un contexto de una agresión física, o también por defenderse, la víctima puede morder al agresor, ¿sí? Generalmente es una lesión que puede estar asociada o suele aparecer comúnmente en hechos delictivos, ¿sí? Atentando contra la integridad de la víctima, y puede ser de carácter leve o carácter grave de acuerdo a el carácter o las características de esa lesión. Incluso podría ser la amputación de un miembro. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora les voy a mostrar algunas imágenes de mordedura de animales de gran porte, como puede ser un tiburón, ¿sí? Donde básicamente arrancan, por ejemplo, una pierna, un brazo. O sea, la mordedura puede ser una lesión muy chiquitita, muy tranquila, o puede ser lesiones que involucren una pérdida de la integridad de alguna parte del cuerpo de la persona. Ustedes básicamente lo que deberían analizar, en el caso que estén estudiando una mordedura, es saber primero si esa lesión fue causada o esa huella fue producida por piezas dentarias, en primer lugar, porque ahí realmente estaríamos hablando de mordedura. No importa si las piezas dentarias son de una persona o de un animal, pero ahí realmente estaríamos hablando de una huella de mordedura. Después, determinar si es piezas dentarias pertenecientes a un humano o a un animal. Si fueron provocadas por un agresor o fueron autoprovocadas, o sea, producidas por la misma persona que tiene la lesión, y si se requiere la identificación, si de acuerdo a las características que se pueden observar, es útil, digamos, la herida y se realiza la metodología adecuada. Vamos a tener una clasificación para poder estudiar las mordeduras. En primer lugar, vamos a catalogar a las mordeduras de acuerdo a la especie que la produce. Puede ser humana o puede ser animal. Básicamente, cuando hablamos de una mordedura humana, y como pueden ver acá en la imagen superior, generalmente tiene una forma de arcos enfrentados, se le dice, o de paréntesis, ¿sí? ¿Ven como dos letras C enfrentadas una con otra? O dos paréntesis. Generalmente esa es la mordedura humana. Y en el caso de las mordeduras animales, hay una mordedura típica que es la del perro, por la forma del hocico y la prominencia de los caninos, que son estos puntos acá más prominentes que están acá, causan una huella de mordedura de forma triangular, ¿sí? Que en realidad se le dice V invertida o arco circunflejo. Esa sería la terminología correcta de la huella dejada por los perros, ¿sí? La raza canina. Hay huellas también causadas no solamente por perros, sino, como les decía hoy, de tiburón, por ejemplo, que pueden ser, si es un tiburón más pequeño o no llega a agarrar a la presa, digamos,
puede salvarse y puede tener una mordedura más leve o puede involucrar un arrancamiento, una amputación de un miembro. Otro animal de gran porte que suele morder comúnmente es el caballo y deja una mordedura, una huella bastante grande. Por supuesto que estamos hablando de la cavidad bucal de un animal que tiene unas dimensiones bastante importantes. También hay animales más pequeños que muerden, como pueden ser las mordeduras de rata, ¿sí? Las mordeduras de peces, que generalmente se les suele decir que tienen como la forma de una quemadura de cigarrillos, ¿sí? O como úlceras son las que dejan. Obviamente estamos hablando de peces pequeños y de ratas también que son pequeñas. También hay mordeduras causadas por gatos que generalmente están acompañadas de otras lesiones como pueden ser arañazos o escoriaciones que las realizan con las uñas, ¿sí? Así que son mordeduras muy características de cada especie y que todo parte del conocimiento que tenga la persona que observa, ¿sí? Porque puede ser una persona que esté observando esta lesión en este dedo del pie y diga, no, esa es una ampolla mal curada, y en realidad es una lesión causada por un animal, en este caso de la fauna acuática. Así que quien realiza la observación debe tener conocimientos para poder aplicar, digamos, esta técnica para poder identificar en este caso al agresor. Después tenemos, según la localización de la mordedura, puede estar ubicada en el cuerpo humano, en superficies blandas o relativamente blandas, como pueden ser alimentos, ¿sí? U otros materiales. Lo clásico es la mordedura de un lápiz, la mordedura de las huellas que se dejan la indentación de piezas dentarias anteriores en una pipa. Hoy en día es muy poco frecuente que alguien fume pipa de esta clase, pero bueno, las huellas mordedoras pueden aparecer en cualquier superficie que sea blanda o relativamente blanda, ¿sí? Después tenemos según la intención del autor de la mordedura, y generalmente que van a estar asociadas a hechos delictivos, y vamos a tener las mordeduras de ataque, que generalmente son lesiones que tienen una intensidad bastante importante y van a estar localizadas en zonas expuestas del cuerpo. ¿Cuáles pueden ser estas zonas? Labios, manos, mejillas, en la nariz, ¿sí? Generalmente esas son las mordeduras que se observan de ataque. Las de defensa son mordeduras que generalmente realiza la víctima, el agresor, tratando de zafar del agarre o del ataque, y que se suelen observar este tipo de mordeduras en las manos, en los antebrazos, en los dedos, y pueden o no tener distinta intensidad, ¿sí? Las mordeduras torturantes se observan generalmente en los delitos que están asociados a maltrato infantil, ¿sí? Generalmente están acompañadas de otro tipo de lesiones, como pueden ser golpes, fracturas, pueden ser quemaduras de cigarrillos, hematomas, etc. Y generalmente las mordeduras en el maltrato infantil, el agresor las realiza en zonas que no son visibles a simple vista, en zonas que pueden estar ocultas por las ropas, por ejemplo. Pueden ser en el torso, en la espalda, en la pancita del bebé o del niño. Después tenemos las mordeduras aberrantes, están asociadas en violaciones o ataques sexuales, en homicidios que tienen también como traen a colación un ataque sexual, una agresión sexual, y están generalmente localizadas en zonas erógenas, pueden ser las mamas, cerca de los pezones, zonas erógenas como el cuello también, y genitales, región entre los glúteos, etc. Uno de este tipo de mordeduras, las aberrantes, es la que estaba en la víctima del caso que les mencioné recién de Ted Bundy, que era en uno de los glúteos que tenía la víctima, porque esta persona no solo mataba, sino que también violaba a las víctimas, y era un tipo de mordedura aberrante. Después tenemos las mordeduras simuladas, que son aquellas que generalmente no van a tener gran intensidad, porque son personas que lo que tratan es de hacer pasar como que esa mordedura la realizó otro, y la realizó algún agresor o algo, pero en realidad como está simulando no va a causar realmente una lesión importante.
Generalmente se trata de casos de personas que participaron de algún hecho delictivo o están implicados de alguna manera y para hacerse pasar por víctimas simulan esta herida de mordedura o esta lesión. Y después tenemos las accidentales o autoinferidas, que son generalmente en algunas personas que tienen problemas neurológicos o que en una crisis epiléptica pueden morderse, por ejemplo, los labios, la lengua, o también personas que generalmente se le llaman dementes, que no están bien mentalmente, no tienen estabilidad por ahí mental y cometen esta lesión a ellos mismos. Bueno, por último, en las categorías de las clasificaciones tenemos según el momento que fueron producidas y pueden ser antemortem o premortem. Postmortem, perdón, acá está mal la palabra. Acá dice premortem es postmortem. El antemortem, o sea, en un sujeto vivo que se produce, lo importante es que sepan que acá se va a producir todo el proceso inflamatorio que ustedes ya saben. Va a haber equimosis, va a haber inflamación, hemorragia, escoriación, etc. Y todo acompañándose de un proceso inflamatorio y cicatrizal, de coágulos, de retracción de tejidos y obviamente luego la cicatrización y la resolución de la lesión. En el caso del postmortem, no van a haber estos signos equimóticos, ni tampoco de reparación, ni de inflamación, ni de hemorragia, ni tampoco de retracción de los tejidos, ¿sí? Por favor, no vayan a consignar acá como premortem que está el error, es postmortem. Recuerden, por favor, porque a veces toman fotos de los power y que no les quede, fue un error de tipeo que me quedó ahí. Bueno, ahora, cuando ustedes observen una herida de mordedura, lo que tienen que hacer es observar, describir la lesión. Ahora vamos a ver cuál es el método que se usa para estudiar estas huellas, pero básicamente ustedes tienen que tener en cuenta dónde se localizan, qué contornos se observa, cómo se visualiza la superficie, donde está la huella. En el caso que sea sobre una persona, si es en piel móvil o piel que está fija, qué forma tiene la lesión, qué coloración se observa, el tamaño se lo va a medir, se van a sacar obviamente registros fotográficos y demás. Y todo lo que se observe a simple vista se tiene que tomar nota y registrar. Para el estudio de las mordeduras, otra vez, como ya venimos diciendo en todas estas técnicas de identificación estomatológica, el método es el cotejo o comparación, y acá se anexa el reconstructivo, que es lo que se refiere a que se va a tratar de obtener un modelo de estudio para también realizar determinadas observaciones, mediciones y demás, ¿sí? Por supuesto, el objetivo, como todas estas técnicas, es comparar o cotejar semejanzas y diferencias entre las huellas que se observan en la mordida y, si tenemos un presunto mordedor o autor de esa mordida, cotejar con esas características dentales que tenga el sujeto, ¿sí? Siempre obviamente nos va a facilitar el estudio y esta comparación que en las huellas sea lo más clara que se pueda visualizar, digamos. Mientras más clara sea la lesión, mejor va a ser el estudio, o más fácil va a resultar hacer el estudio. Si tiene signos particulares, porque por ejemplo hay mordidas muy singulares que por la mal posición dentaria o características de la oclusión del sujeto agresor son muy características y facilitan la identificación. Y por supuesto que se empleen correctamente las técnicas y el método de estudio, ¿sí? La persona que lo realiza tiene que conocer, tiene que saber lo que está haciendo, no solo lo que observa, interpretar, sino también saber realizar la técnica. Vamos a ver que el procedimiento para realizar el estudio de mordedura va a involucrar fotografías, ¿sí? Como venimos repitiendo, que es un registro que se hace siempre en el estudio de reparos anatómicos. También se pueden obtener registros a través de videos, se van a tomar muestras, se van a fijar las huellas una vez que se tomen las muestras, también se va a fijar esquemáticamente y de manera moldeada, ahora les voy a explicar en qué consiste cada uno, se obtienen los registros y se cotejan o comparan los mismos. Bueno,
Cuando hablamos de fotografías, ustedes saben que la lesión va a depender, si se trata de una persona viva o de un cadáver, la lesión va a tener cambios. Generalmente la persona viva va a involucrar todo este proceso de inflamación y cicatrización que con el correr de los días va a experimentar cambios. Por eso es importante tomar registros fotográficos, esquemáticos, sacar modelos de lo que se pueda, porque va a ir teniendo diferentes modificaciones del tejido y por lo tanto hay que tratar de hacer el estudio no solamente lo más rápido posible, sino también registrar y fijar, digamos, lo que se pueda ver de la lesión en sí. Y en el caso de un cadáver, si bien no va a tener un proceso inflamatorio cicatrizal, acuérdense que el cadáver va a tener un proceso degenerativo que pasa por un rigor mortis, que es cuando el cadáver está como duro, por así decirlo, y luego va a ir llevando un proceso de descomposición. Entonces también es importante obtener registros y fijar de la manera que se pueda la lesión que se está observando o la huella de mordedura. La fotografía, como les vengo diciendo desde el principio, es muy importante y en este caso específico de las mordeduras se toman fotografías no solo en color, sino también en blanco y negro. Porque al eliminar muchas sombras de las tonalidades que se ven generalmente la lesión en tonos rosados o rojos, se pueden observar mucho mejor las impresiones dejadas por las piezas dentarias. Por eso es importante no solo fotografiar, obtener registros fotográficos en color, sino también en blanco y negro. Y si la persona que porta la mordida, por ejemplo, es una persona viva, también se va haciendo un seguimiento fotográfico de cómo va evolucionando o madurando de alguna manera la huella, porque a veces con la misma retracción de los tejidos, cuando pasamos de ese estado inflamatorio a un proceso cicatrizal, al bajar la inflamación, a veces también se puede ver mejor las huellas dejadas por las piezas dentales. Obviamente que en las fotografías se toman mediciones y se van a trabajar obteniendo distintos registros que después se van a cotejar con las fotografías y registros que se obtengan del presunto autor de la huella de mordedura. Como les mencioné hoy también, se pueden tomar registros de video, no hay problema. Lo importante es tomar muestras, ¿sí? Antes de empezar con la fijación esquemática o moldeada, lo importante es tomar muestras porque muchas veces las heridas de mordedura tienen, por ejemplo, rastros de saliva, que pueden ser del agresor, digamos, y también sangre, que a veces es solo de la víctima o a veces también es del agresor. Entonces es importante tomar muestras, ¿sí? De los líquidos biológicos o sustancias biológicas que puedan encontrarse en la herida. Y después pasamos a fijar la huella de mordedura, que básicamente lo que se trata es de utilizar alguna sustancia para mantener esa huella el mayor tiempo que se pueda, y que va a variar si se trata de que estemos estudiando una huella de mordedura en un sujeto vivo o en un cadáver. Si estamos hablando de un sujeto vivo, la fijación se hace, por ejemplo, con fijador. ¿Vieron el fijador en aerosol que se usa para el pelo? Para cuando uno se hace determinados peinados. Ese mismo fijador se puede utilizar en sujetos vivos. Son los aerosoles que se usan en las peluquerías, básicamente. Y lo importante es hacerlo más próximo a cuando sucedió el hecho. O sea, tratar de hacer dentro de las 5 horas. No siempre es posible, pero tratar de hacerlo. Y si se trata de un cadáver, se usa otra sustancia, no se usa el fijador de pelo. En el cadáver se usa formol al 10%. Y les pido que aquellos que tengan la guía, porque hay un error de tipeo en la página 104,
donde dice, cuando habla de fijación, dice, si se trata de un cadáver, fijar con un hisopo de algodón embebido en formol al 1%. Ahí le falta un 0, es al 10% el formol que se usa, ¿sí? Eso les aviso para que tengan en cuenta. Si es una persona viva, se usa un fijador en aerosol común, y si se trata de un cadáver, se usa formol al 10% para fijar. Bueno, y después se hace la fijación esquemática, que básicamente es representar esa huella de mordedura en un registro de un papel, o puede ser un registro digital. Se suelen calcar y se suelen como reproducir en una especie de esquema o dibujo. Y en el caso de la fijación moldeada, es tratar de reproducir esa huella de mordedura en un material plástico o duro, que por ejemplo a veces en aquellas huellas que son profundas se pueden tomar impresiones con algún alginato o alguna silicona fluida, y a partir de ahí obtener un modelito en yeso. Y siempre obviamente vamos a tomar el modelito de la mordedura, o sea, la fijación esquemática y moldeada de la herida, de la lesión o huella de mordedura, y lo mismo una fijación esquemática y moldeada del presunto agresor, para el cotejo y ver si se encuentran similitudes. Y después se hacen todas las mediciones, todos los registros, para después eso compararlo, cotejarlo. Las observaciones, no solamente, como les dije hoy, ver la localización de la mordedura, observar la disposición de los arcos, que a veces se pueden presentar arcos que son de forma curva, arcos que son más trapezoidales o triangulares, todo depende de las características de las denticiones del agresor. También las características que dejan las piezas dentarias, cuya impresión se observan en esa huella, a veces pueden verse que son con una figura más curva, ¿sí? Que generalmente es producida por aquellas personas que tienen clase 1 de Angle, no, son una oclusión normal, ¿sí? Pero a veces esa oclusión tiene alguna patología y puede ser más angulada o puede aparecer como recta o quebrada, o también, por ejemplo, cuando hay malposiciones dentarias, esa huella se ve como unas indentaciones que se ven alternadas, ¿sí? Y que eso es por la propia malposición que presentan las piezas dentarias del agresor. También cada diente tiene como su propia huella, su propia forma de huella que queda, y que es, por ejemplo, los incisivos dejan como unos rectángulos que son como alargaditos, los caninos dejan como una impresión más triangular, los molares generalmente no quedan impresionados en las huellas, es muy raro, pero cuando quedan lo hacen como una forma de rectángulo un poco más ancho. Y siempre ustedes tienen que observar la forma del arco dentario que quedó en la huella, que queda impresionada en la huella, la cantidad de piezas dentarias cuya indentación se observan, si hay ausencias de piezas dentarias y si, o sea, ausencia de indentación, un espacio que queda entre una indentación y otra, y si eso se debe a una ausencia de pieza dentaria en el arco dentario del agresor, o hay alguna malposición, o por una cuestión de movilidad no llegó a indentarse en la huella. La herida, qué características tiene, si es una herida contusa, si es cortante, si presentan desgarros, si presenta arrancamiento, o si es una herida superficial, más a manera de una escoriación, si hay anomalías, y también hacer las mediciones, no solo de la huella en sí, sino también el ancho, por ejemplo, de los arcos dentarios que se observan indentados. Bueno, se hizo largo el teórico, pero eran muchas técnicas que había que repasar. Esto, por supuesto, que no entra en el segundo parcial, sino que va a ser tema del tercer parcial, pero bueno, como son temas por ahí, no son tan largas cada